¿Qué tal amigos del Go Sport? Bienvenidos a una nueva edición de baloncesto de deportes acá. Bueno, ya se sabe más que todo la preselección que tendremos para esta America Cup de 2025 en la que Venezuela volverá a participar, en la que ha generado bastante, digamos, no discusiones, sino bastantes sorpresas porque finalmente ese cambio generacional está llegando y muchas personas están ahí, digamos, de un modo u otro sorprendidas con los nuevos cambios de la Federación Venezolana de Baloncesto, obviamente a nivel deportivo, de la mano del coach Ronald Guillén. Estoy con Miguel Chacín y con Carlos Atacho en esta nueva edición, episodio número 6. Gracias a la genial sintonía que tuvimos en ese análisis de los partidos contra China, más de 7.500 personas visualización en YouTube, que es realmente un gran número para nuestro proyecto Go Sport. ¿Cómo está todo, muchachos? ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, Andrés, Carlos, un gusto para mí estar con ustedes en este programa. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Sí, una preselección de Venezuela muy renovada, con más o menos lo que la gente pedía, los jugadores que se hablaba más o menos en las últimas semanas, pero creo que es una selección que va a competir en la AmeriCup. Van a haber golpes también, pero siento que se va a competir y con el favor de Dios se hará un buen trabajo. ¿Cómo está todo, Carlos? ¿Cómo viste esta primera de cambio de la federación? Y obviamente del profesor Ronald Guillén, que está trabajando arduamente. Entendemos que las apuestas de la Federación Venezolana de Baloncesto están sobre el profesor Guillén, sobre obviamente todo ese ecosistema, obviamente de seleccionador nacional y de asistente. También el Grillo Vargas está allí trabajando arduamente con la selección. Y bueno, ya la mesa está servida prácticamente para iniciar esa preparación que va a ser en el Poliedrito, ahí mismo en Caracas, y también en Parque Miranda. ¿Cómo está todo, Carlos? Saludos, Andrés, saludos a Miguel. Un placer estar con todos ustedes, a todos los televidentes. Bueno, ya acá en nuestro canal de YouTube, Goats Sport, y una selección interesante. Yo creo que lo hablamos un poco en el programa pasado, de que si Ronald Guillén y la federación se atreverán a lanzar una lista un poco más alternativa, que se iban a estar las grandes leyendas del baloncesto nacional, y tenemos una lista bien diferente y nos hace preguntarnos, ¿este será el inicio real de la transición? Esto, por supuesto, lo estaremos analizando a lo largo de este programa. Mira, vamos a colocar acá en pantalla lo que nos da la tecnología y, bueno, ir aprendiendo más allá cada día las nuevas herramientas para poder comunicar. Y vamos a colocar aquí la convocatoria de Venezuela, Carlos. Y bueno, está una selección que tiene, digamos, 20 jugadores y que tiene trayectoria nacional e internacional. Jan Aranguren del George Washington University, José Ascanio, que va a jugar en el baloncesto argentino, Angelo Cisneros también en Argentina, Jefferson Guerra en el baloncesto argentino, Andrés Marrero, que todavía está cursando estudios universitarios en los Estados Unidos, Edwin Mijares, que seguirá con José Ascanio, que lo vimos en la pasada final con los Gaiteros del Zulia junto a José Ascanio, Fabrizio Pugliatti en Italia, y Johanner Sinfontes en el baloncesto de Brasil. Esta es la convocatoria que tenemos, preconvocatoria que tendrá el profesor Ronald Guillén, en la que trabajará arduamente acá en Venezuela y que tendrá unos partidos amistosos que más adelante le vamos a estar indicando. Habla un poco, Miguel, sobre estos jugadores, sobre estos jugadores que tiene la Selección Nacional de Venezuela para este trabajo de preselección y preconvocados para la América de 2025 que se celebrará en Nicaragua. Por cierto, ya Nicaragua presentó uniformes, tendrá un gimnasio espectacular para recibir este torneo de selecciones americanas de baloncesto. Mira, Andrés, Carlos, todas las personas que nos están viendo, es una preconvocatoria que la verdad me gusta mucho. Muchos jugadores de los cuales fueron a China a disputar el par de amistosos. También vemos incluso todavía a dos históricos como son David Cubillán y Windy Graterol, que siguen integrando a la selección. Me gusta mucho que hay mucha juventud. Jan Aranguren, Johnny Tobar, Kender Urbina, Franger Pirela, incluso Enrique Medina, Andrés Marrero. Son jugadores que están jugando afuera. Enrique Medina recientemente fue drafteado en la G-League y Jan Aranguren y Andrés Marrero y compañía vienen de las universidades en los Estados Unidos, por lo cual me alegra mucho que se esté dando ya el cambio generacional, y también me gusta el hecho de que no se está dando tan de golpe.
¿A qué me refiero con esto? De que no están sacando 12 jugadores o 20 en este caso, que es la convocatoria, y meter 20 nuevos, sino se está haciendo por parte, y es así como yo pensaba que se debía hacer, por lo cual me gusta mucho esta mezcla de veteranía y de juventud y de jugadores que ya están establecidos en la liga y que todavía no tienen ni 30 años. Mira, mucha gente, más adelante podemos volver a rescatar a estos convocados. De todos modos, allá abajo, donde usted está viendo la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, vamos a colocar también la convocatoria para que la gente no pierda detalles. Pero hay jugadores, digamos, carismáticos, veteranos, por ejemplo, Michael Carrera, Super Ratón Vargas, jugadores de ese talante que no fueron convocados a esta selección del AmeriCup. Esto no quiere decir que esto es un retiro definitivo de la selección nacional a los distintos torneos que pueda representar Venezuela en el futuro. Llámese AmeriCup, llámese eliminatorias al Mundial. Ya los panamericanos, creo que el baloncesto no va a estar, obviamente, en el panorama olímpico, preolímpico, por así decirlo. Pero esto es lo que hay que destacar un poco, que no es el retiro definitivo de Michael Carrera, no es el retiro definitivo de Materán, y entre otras tantas figuras como Pedro Churio, entre otros. Pero ¿qué jugadores faltaron a su juicio? Evidentemente, todo el respeto que se merece el cuerpo técnico de la selección y la Federación de Baloncesto. ¿Qué jugadores creen ustedes que faltaron en esta preconvocatoria? Indudablemente los nombres grandes como Gregory Vargas, Michael Carrera son los que más llaman la atención. Yo creo que de este último, de Michael Carrera, que todavía siento que tiene la edad para estar en la selección, y otro nombre que podemos agregar es el de Anthony Pérez. Yo creo que es un jugador también que, además que por su perfil dentro de la cancha hace mucha falta dentro de la selección nacional. Del resto son excelentes nombres. Me parece que lo mejor de los talentos jóvenes están en esta lista o en esta prelista rumbo al AmeriCup. Y también hay que decir que yo creo que la federación, Ronald Guillén, lo pactaron con ciertos jugadores de la selección, o ciertos jugadores como el mismo Gregory Vargas. Es decir, oye, esto es un torneo que no está relacionado con una posible clasificación a otro torneo internacional. Sí. Y yo creo que es una apuesta de la federación. Oye, ¿será que aprovechamos esta oportunidad y lanzamos a estos chamos a ver? Ojo, muchos de estos jugadores siguen siendo muy jóvenes, algunos de ellos están todavía en fase formativa, pero hay otros que ya están compitiendo en el más alto nivel del fútbol, o mejor dicho, del baloncesto nacional. Y yo creo que por allí es por lo que se viene esta preconvocatoria y lo que va a ser eventualmente la lista definitiva. Miguel. Mira, concuerdo mucho con lo que dice Carlos. Las grandes ausencias sin duda son los nombres de los históricos: Gregory Vargas, Michael Carrera, Anthony Pérez y Néstor Colmenares incluso. Pero hay uno que me llamó la atención, que tuvo una muy buena actuación esta temporada con Gaiteros del Zulia, y pensé que al menos se podía llegar a ganar el llamado a la preselección, que es José el Monkey González. Me pareció que, a mi juicio, se pudo haber ganado el llamado a la preselección. No fue así, pero para mí ese es aparte de lo que dijo Carlos, ese es el que a mi juicio ha debido estar por lo menos en la lista de los 20. Tal vez, muchachos, yo creo que Monkey parte muy de atrás, no por sus condiciones como jugador o lo que hizo en la temporada, que fue una gran temporada para él, sino que de por sí esta selección tiene muchísimos guardias. O sea, cuando hablamos de una selección, tienes a Carlos Lemus, tienes a Jan Aranguren, que es digamos, el nombre grande de esta convocatoria. Tienes a los históricos como David Cubillán, que sí va a estar en esta oportunidad. Pero evidentemente estamos hablando de una convocatoria bastante sólida, de una convocatoria que parece que no le falta nada por ahora. Sí. Bueno, la gente en las redes sociales pedía a gritos un cambio generacional. Esto iba a venir por simple lógica del ser humano. Uno envejece y bueno, tiene que venir un jugador por detrás y bueno, ya toca mi oportunidad y ya tengo que obviamente defender a la selección de Venezuela. Pero también he leído, porque esto es muy importante, seguir el pulso de la gente en las redes sociales, porque es el nuevo parámetro. Ya la gente ya los grandes medios no van a la calle
hacer esas encuestas como tal, qué le parece, qué consideras, ¿no? Sino las redes sociales es el simple muro, por así decirlo, para leer las opiniones de la gente. Y muchos están molestos por este cambio generacional porque consideran que los caballos tienen que seguir yendo, digamos, con la selección. Pero yo creo que esos caballos, los reales caballos de la selección, han entendido muy bien su puesto, han entendido las circunstancias donde realmente tienen que descansar, tienen que pasar tiempo con su familia. Llegamos o recién terminó, mejor dicho, una temporada bastante larga de la Superliga Profesional de Baloncesto, a la que le mandamos saludos nuevamente a la gente de Gaitero del Zulia, vigente campeón. Y ha entendido que, bueno, hay que darle oportunidad a estos muchachos. Vemos a Fernando Fuenmayor, Carlos Fulda, Carlos Lemus, Carlos López, Enrique Medina, Franger Pirela, jugadores obviamente que siguen siendo jóvenes y que todavía pueden tener el rodaje de esta selección. Me gusta mucho porque creo que fue un poquito infravalorado en la gran final de la SPB el trabajo de Edwin Sacudito Mijares. Fue convocado obviamente a preconvocatoria y creo que se puede ganar ese cupo para la selección nacional. Voy contigo, Carlos. Sí, y aquí es donde viene la tarea difícil para la federación y para Ronald Guillén, hacer el descarte. Es una selección que yo creo que descartar a los bases va a ser mucho más fácil que descartar a jugadores de otras posiciones. Inevitablemente esta selección, y ya creo que en otros programas, cuando se acerque el Mundial, lo estaremos analizando, inevitablemente este equipo va a tener que jugar al small ball por condiciones y por lo que te da la lista. Edwin Mijares tiene que estar en la lista precisamente porque trae un gran envión de lo que fue la final de la Superliga. Y otro nombre que debería estar en la lista y que ojalá que se pueda solventar ese contratiempo, que seguramente ya lo estaremos hablando, es el caso de Luis Tapipa Duarte, que aparentemente no está en la lista, o sea, está en la lista, pero parece que todavía no está en la sintonía con la federación. O con algunos jugadores, ¿no? O con algunos jugadores. Y aquí lo decimos con total responsabilidad y el cariño para Luis Tapipa Duarte sigue siendo el mismo. Pero bueno, ya tendrá sus razones y aquí tenemos, por cierto, unas declaraciones de Anthony Coelho, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, cortesía del diario Líder en Deportes. Vamos a tener algo aquí, muchachos. Ya vamos, disculpen ustedes, muchachos. Lo que a nosotros nos parece extraño es que después de habernos confirmado que una conversación con él no se haya presentado aún a la selección y no tenemos comunicación con él. No responde el teléfono. No puedo decir otra cosa que no sea la verdad. David Rodríguez. ¿Dónde queda obviamente esto, no? Con el tema de la Federación Venezolana de Baloncesto, porque lamentablemente esto no voy a decir que queda mal de parte de alguien, ¿no? Sino que realmente quedamos ahí ascuas, ¿no? Quedamos en las ascuas. Creo que se fue un poquito Carlos, ¿no? Ya en cualquier momento lo volvemos a tener, Miguel. Pero ¿qué queda para ti el tema de Luis Tapipa Duarte? Mira, es complicado ya que Luis ha manifestado públicamente, por ejemplo, en el podcast de Pura Bulla, en la gala de los premios SPB, ha manifestado su disgusto con la federación, etcétera, situaciones irregulares, y incluso en la gala de la SPB él mencionó de que él estaba evaluando irse a jugar al exterior por el bien de su carrera, evaluando lo personal primero antes que jugar en la sección, y textualmente dijo: yo no estoy donde no me quieren. Eso nos dio a entender a nosotros muchísimas cosas, nos dio de qué pensar a nosotros muchísimas cosas. Obviamente era un llamado que tenía que ser fijo, viene de ser el jugador más valioso de la temporada 2025, jugador más valioso de la gran final 2025. Probablemente entre Michael Carrera y él se están discutiendo el mejor jugador del país. Era un llamado que tenía que ser fijo, fue así al final, pero ya quedará de parte de Tapipa presentarse o no a las convocatorias. Yo creo que de no presentarse, creo que pudiera estar cerrándose la puerta de Luis con la selección de Venezuela.
Mira, pero dijiste algo muy cierto, el tema de Michael Carrera, que por cierto, tuvieron un pique en la cancha, ambos jugadores, creo que llegaron a jugar con Gladiadores en Anzuategui y la BCL, pero los piques fueron constantes, ¿no? Los piques fueron constantes y eso tanto con Gladiadores como con Marinos. Sí, y eso fue algo que no nos estamos inventando porque sucedió dentro de la cancha. Yo no voy a hablar fuera de cancha porque ese no es mi problema. Y creo que nosotros debemos respetar lo que pasa en el tabloncillo, lo que pasa en la madera. Pero Michael Carrera tampoco fue convocado a la Selección Nacional de Baloncesto, ¿no? Claro. Pero estamos viendo en las redes sociales de los Diablos Rojos de México, del Club de Baloncesto, porque también existe el de béisbol y el de baloncesto, que está teniendo un muy buen año, muy buen inicio de temporada, porque recién llegó a este equipo luego de terminar sus compromisos con los Marinos de Oriente en la SPB. Y mucha gente creo que le está cayendo de manera injusta a Michael Carrera. Creo que mucha gente le está cayendo de manera injusta porque él también tiene que velar por sus intereses económicos. Y esto no es un torneo, digamos, este no es el Mundial de Baloncesto tampoco, ¿no? Y hay muchas figuras jóvenes que no voy a decir que van a hacer mejor trabajo que él, pero quizás Michael Carrera en el futuro, si tiene su cupo, digamos, confirmado, cuando le diga al profesor Guillén, hey, yo voy, cuente conmigo, pero con el americano cuentes, porque necesito dinero para mi casa, necesito dinero para mí. Carlos. Y cuando, por ejemplo, en el béisbol profesional venezolano, algún jugador grande liga dice, mira, este año no puedo ir, necesito descansar, es diferente la crítica, ¿cierto? Claro. Es allí, yo creo que hay que considerar más sobre todo a jugadores como Michael Carrera, que es un histórico de la selección y que además necesitan tener un buen ritmo competitivo. Queremos que estén siempre en todas las convocatorias, en cada torneo. Yo entiendo que cada quien elige lo que mejor le conviene, pero también muchas veces Michael ha priorizado a la selección en la mayoría de las ocasiones. Hay otros también que lo han criticado y de hecho celebraron que no fuese convocado por algunos temas extra cancha, también problemas de conducta, que de hecho ya pagó porque estuvo sancionado, pero sea como sea, es un jugador valioso y que merece la pena estar en cualquier convocatoria. Para esta oportunidad creo que nos puede hacer falta, pero las cosas son como son. O sea, yo creo que hay que aceptar que de cierta manera los jugadores y las federaciones tienen ciertos intereses que pues a convenir. Y en esta ocasión yo creo que Michael Carrera tiene que priorizar en esta oportunidad su estadía en México, su tiempo de juego, porque ya tenemos mucho tiempo pidiendo, no solamente nosotros como comunicadores, sino como también los mismos jugadores, pidiendo una liga un poco más extensa o digamos una liga partida en dos, de repente una liga al inicio de año, otra liga cerrando el año. Pero bueno, es algo que todavía no ha... La información que manejo me ha llegado rumores, cuando yo diga algo que va, pero hay rumores o hay indicios de crear una liga de baloncesto alternativa, no que compita a la par de la SPB para nada, pero que compita en otro tiempo, o sea, en otro periodo del año, algo parecido a una liga nacional, que bueno, se ha hecho el intento con el béisbol mayor, realizar una liga de verano y creo que ha tenido mediano éxito. Sí. Bueno, son 5 temporadas apenas que lleva la Liga Mayor de Béisbol, pero como que hay intentos de algunos empresarios venezolanos en crear una liga de baloncesto alternativa, paralela, como usted le quiera decir, una liga nacional. Vamos a ponerle ese nombre porque obviamente tengo que reservarme de ciertas cositas, pero son los intentos, con todo el respeto que se merece la gente, que ojalá que salga digamos, este deseo de varias personas en crear otra liga que también pueda acompañar a la SPB, como siempre había acompañado la Liga Nacional a la extinta LPB. Pero vamos, muchachos, Miguel, vamos con declaraciones de Anthony Coelho para ampliar un poquito lo que hemos comentado en este programa. Anticipación al torneo y arrancar el día 22 contra Canadá. En el año 2026 será un año bastante complejo porque tenemos ventanas mundialistas en febrero, junio, agosto y noviembre, porque no solamente es el nivel deportivo que siempre estamos buscando competir al mayor o al máximo nivel internacional, sino también la experiencia vivida en China para nuestros muchachos. Buena parte de este grupo
entre 6 y 7 jugadores van a estar siendo parte de esta convocatoria ya propiamente para la preparación del AmeriCup. Pero también quiero anunciar que para el mes de septiembre, primera semana de septiembre, vamos a tener unos partidos amistosos con la Universidad de Monterrey de México, que también va a seguir siendo parte de este ciclo que hemos coordinado con el entrenador Ronald Guillén, con nuestro team manager Grillo Vargas. Bueno, serán declaraciones de Anthony Coelho, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Muy importante que Venezuela no solamente tendrá acciones en el AmeriCup, tenemos 3 partidos al menos para jugar y luego veremos si clasifica una segunda ronda o los partidos, bueno, de repesca, por así decirlo, que va a tener en este torneo internacional Venezuela. Rescato bastante que se haga el intento de jugar partidos luego de esta AmeriCup en septiembre, y me imagino que van a ser con la base de esos muchachos que fueron a China y no tanto a los que van para la AmeriCup. Venezuela, para la gente que no sabe, cayó en 2 compromisos en China, una selección completamente alternativa, prácticamente el equipo blanco, pero yo creo que más allá de haber caído el rodaje, la experiencia, el roce que tuvieron estos muchachos, que muchos debutaron con la selección nacional, es algo bastante fundamental para el desarrollo de la selección. Y esto es lo que pudo haber ayudado al Che García en su momento en tener partidos amistosos. Recuerdo aquellos partidos amistosos con España, con la selección de Gasol, de Paul, de Marc, que era una selección top mundial, campeona del mundo, y realmente no voy a decir que Venezuela fue avasallante contra España, para nada, pero sí le pudo haber jugado de tú a tú a este equipo español. Yo creo que la experiencia, y aquí donde voy, muchachos, con este punto, Venezuela tiene jugadores de experiencia en el circuito venezolano internacional, y mucha gente dice, no, que fuera de Venezuela no hay talento. No, fuera de Venezuela hay talento, que está jugando en Europa y en Argentina. Miguel. Mira, sí, definitivamente me alegra mucho el hecho de que no solo se tengan los amistosos en septiembre contra la Universidad de Monterrey, sino que ahorita en agosto también hay unos amistosos contra la selección de Uruguay, la selección de Colombia y ante la misma Nicaragua en Nicaragua. 3 amistosos para prepararse de la mejor manera posible para disputar la AmeriCup. Y en cuanto a lo del jugadores con experiencia, sin duda alguna, la mayoría de nuestros jugadores, los que tuvieron buena actuación en la SPB, ya han sido contratados en el exterior. En Argentina, Jefferson Guerra, José Ascanio, Edwin Mijares, etcétera, Ángelo Cisneros. En Brasil, Joaner Sifonte. En Ecuador está Javier Vargas, Harold Cazorla. Recientemente acaba de firmar Alejandro Bernal. Así que talento fuera de Venezuela, y hay talento para exportar, de jugar en torneos de talla internacional, en otras ligas, donde nuestros jugadores son deseados por equipos de otros países. Y también la selección tiene jugadores que ya están establecidos, como mencioné en un punto anterior, en la SPB, en la Liga Venezolana. Joaner Sifonte ya es un súper establecido, ya es considerado de los jugadores élite. También José Ascanio, Edwin Mijares, incluso Ángelo Cisneros también, Elian Centeno va por ese camino. Así que talento hay para exportar, talento hay aquí también, lo cual eso me parece súper bueno y te da la razón en lo que dices. Carlos. Yo creo, muchachos, creo que lo importante es que la federación pueda tener o darle al cuerpo técnico esas condiciones ideales, es decir, vamos a planificar amistosos, vamos a llegar a tiempo a los compromisos, es decir, todo lo mínimo que necesita una selección que requiera competir. Y también yo creo que la federación tiene que hacer un trabajo exhaustivo de educación para el fanático venezolano. ¿Por qué? Porque se quiere resultados para allá. Yo entiendo que la generación anterior, la generación de oro de México, nos mal acostumbró. Pero ellos rompieron el escalafón de lo que se esperaba de ellos. El mismo Che García a la postre lo ha conversado en múltiples espacios, que ellos no esperaban tal vez ese éxito que tuvieron. A pesar de, sí, tuvieron en su momento un gran aporte de la federación, un gran aporte de todo el ecosistema del baloncesto y del deporte venezolano, y ese apoyo evidentemente te va a llevar a los éxitos.
Pero más allá de eso, la selección necesita trabajo, preparación. Por ejemplo, si la selección va al AmeriCup y no tiene un resultado como a la gente le gustaría que tú no, es que la gente quiere que sea campeón. Sí, correcto. Y yo creo que también hay que tener mesura, porque Sí, no todo se hace ya. No quiere, o sea, vamos otra vez al ejemplo de Che García y sus dirigidos. Ese equipo no ganó porque, bueno, llegaron y se prepararon y listo. No, ellos tuvieron años de preparación, años de derrotas, de palizas que le propinaban equipos, pero que fueron aprendiendo. Ok, ¿qué hicimos mal contra España? ¿Qué hicimos mal contra Argentina? ¿Qué hicimos mal contra estos equipos? Y yo creo que esa selección nos malacostumbró. Y vuelvo e insisto, la federación tiene que hacer un trabajo exhaustivo de decir, Ronald Guillén y su cuerpo técnico va a estar con nosotros, pase lo que pase. No mira que si el equipo no le fue bien en el AmeriCup, pase lo que pase, porque esto es un proceso. Y los procesos llevan tiempo. La gente tiene que entender. Si hablamos netamente solamente del juego del baloncesto, la selección venezolana está carente de jugadores en la posición 4 y 5. Estamos repletos de guardias. Entonces, bueno, esa es para mí es una debilidad que Venezuela tiene que tratar de solventar o buscar cómo podemos ser competitivos con lo que tenemos. Y la gente pregunta por Malik Dibé. Malik Dibé entendemos que todavía está haciendo esos trámites de rigor para la nacionalización, pero eso no es hacer un kilo de la harina precocida para hacer las arepas, ¿no? Eso no es una taza de agua y una taza de harina, no, es un trabajo obviamente burocrático que obviamente el país, o sea, Venezuela, tiene que, no voy a decir priorizar, pero esto es un trabajo obviamente que se realiza, no encuentro el término, es un tema legal, por así decirlo, que obviamente uno tiene que tener un poquito de paciencia, y si uno puede ver a Malik Dibé en el amistoso de septiembre contra el equipo de Monterrey, de la Universidad de Monterrey, bienvenido sea Malik Dibé. Esa generación sí tuvo a nombres como Donta Smith, a Luis Padrón, a John Cox, pero ellos fueron ellos fueron como que la guinda del pastel de un talento que existía, que había, y de repente, oye, vamos a aprovechar a estos jugadores que están en el ecosistema del baloncesto nacional y vamos a integrarlos, y fueron parte de eso. Pero eso no quiere decir que Malik Dibé sea la solución, va a ser el aporte a estos nuevos jugadores. Sí, correcto. Miguel. Mira, y también es algo muy cierto lo que decía Carlos. Quería aportar un poco más. Cuando los jugadores, los que llamamos los super caballos de esta selección, no hace falta ya nombrarlos, todos sabemos quiénes son, ellos llegaron, si no me equivoco, no al mismo tiempo, pero alrededor del año 2011-2012. Desde ese tiempo hasta el 2015 esa selección no ganó nada. Y eso fue un proceso, es lo que dice Carlos, es un proceso. Esa selección empezó a ganar en el 2015, 2014, 2015 y 2016. Entonces, es un proceso que llevó alrededor de 4 años para formar esa generación de oro que tanto recordamos y que, como dice Carlos, nos malacostumbró. Qué bueno que fue así, que nos malacostumbraron y que fuimos quizás la selección top 1 de Sudamérica en un momento. Sí, sin duda. Alrededor del año 2015 fuimos la selección número 1 de Sudamérica. Y con una LPB tan valiente. Que terminó colapsando. La LPB en ese momento ya estaba en su etapa crítica. Sí. La LPB tiene, o sea, porque la gente dice, no, que la SPB mató la LPB. No. La LPB tenía muchísimos problemas. La LPB colapsó. Y bueno, tenía que salir una liga obviamente profesional en el país por mandato de FIBA, y se creó la SPB, que en sus primeros años no era una liga profesional, era, digamos, la liga más importante de Venezuela, y ya a los 2-3 años que obviamente se profesionalizó esta liga, muchachos. Pero hay un tema, y voy a agregar un poco a lo que digo Miguel, que cuando esa selección del Juntos Somos Más, las selecciones anteriores eran muy buenas también. Tenía Pepito Romero, Luis Belcecín, Oscar Torres, jugadores de experiencia. Incluso Grey Vázquez jovencito, todavía estudiante de la Universidad de Maryland. Pero la gente tiene que entender también de que esto es un proceso poco a poco, paulatino, donde, digamos, la transformación del baloncesto venezolano no llega de la noche a la mañana, evidentemente, ¿no? Muchachos,
Dime. Agrego, hace un tiempo no se le decía a Heisler Guillén, a los Vargas, oye, son unos monstruos. En su momento eran vistos como hoy son vistos Carlos Lemus, como son vistos Carlos Fulda, Jan Aranguren. Cuando el resultado está es cuando la gente empieza a admirar. En el deporte es así. Lastimosamente es así. Sí. Y vimos jugando en Venezuela a Carlos Chino Páez, que le mandó saludos, gran amigo, colega periodista también. Y la gente criticaba, pero viene con 24 años, ¿por qué no vino antes? Él también tenía que priorizar su carrera universitaria y obviamente su etapa de formación. Pero cuando uno ve jugando a Carlos Chino Páez, más allá de que la estadística al final del compromiso, cuando te la imprimen en la mesa técnica y tú la lees, no te da a entender todo lo que pudo hacer en la cancha, porque el IQ no es una estadística que está obviamente determinada en una hoja estadística. Y esto es algo que ha carecido el baloncesto venezolano en mucho tiempo, ¿no? Que hay jugadores que son muy buenos, que tienen mucho talento, pero quizás el IQ en ciertos momentos del compromiso no te llega a dar el paso siguiente como si te pueden dar esos jugadores que son de carrera universitaria, que lamentablemente en Venezuela este tema, digamos, formativo, poco a poco la federación ha hecho los esfuerzos con la Escuela Nacional de Entrenadores para poder ir determinando. Mira, y para cerrar el punto que dice de que por qué Carlos vino con 24 años y no vino quizás un poco antes, esa gente también tiene que entender que mantenerse 4 años en el baloncesto universitario de Estados Unidos no es nada fácil. Y primera división. Y en primera división, eso iba a agregar, mantenerse en la NCAA, los 4 años que dura tu periodo universitario, son muy pocos los que lo logran hacer. Y esos son quizás los jugadores que mejor salen preparados a lo que dice Andrés, que es una de las cosas más importantes del baloncesto, el IQ, la inteligencia, el mantenerse frío ante la situación, ante las adversidades y saber resolver. Eso también es algo que la gente debe empezar a comprender. Miguel Andrés, para agregar ese punto, mira, están contados con los dedos de una mano los jugadores que pueden hacer, mira, jugué un año, me voy rápido a la NBA o me voy rápido a otra liga. Muy pocos lo hacen. De hecho, un jugador que sí cumplió todo su ciclo universitario y llegó a la NBA es Jaime Jaques. Y Jaime Jaques, cuando uno lo ve jugar, se nota que es un jugador que tal vez no tiene las virtudes del jugador americano promedio, afroamericano, pero tiene otras aptitudes que es el tema, es la preparación, la madurez que trae, a pesar de que tiene apenas 23, 24 años. Sí, muchachos, esto es un tema donde la gente también tiene que entender, y esos semilleros de escuelita de baloncesto tienen que seguir formándose los entrenadores, seguir aprendiendo, porque yo creo que uno deja, dice Juan Benet, que uno deja de aprender y entender el deporte cuando el día que no estemos en este plano, ¿no? Y la gente también tiene que comprender eso, que los semilleros tienen que ser obviamente apoyados, bien sea por los equipos profesionales. Esto, yo creo que esta es la responsabilidad social que también debe existir en los equipos profesionales de baloncesto, que no solamente son los jugadores que están en el 12 cada día en los 24 partidos de la SPB, sino también el tema, digamos, de responsabilidad social, de seguir formando jugadores, no solamente para baloncesto profesional, sino para ese baloncesto formativo, tal como hace Spartan de muy buena manera. Ya para finalizar, muchachos, Carlos, digamos conclusiones de esta preconvocatoria del profesor Ronald Guillén, que por cierto, cuando tengamos el 12 definitivo, vamos a seguir analizando y ojalá que partido a partido podamos estar acá comentándolo a todos ustedes. Bien, Andrés, en cuanto a talento joven, es lo mejor que tenemos. Es un equipo muy interesante y que debemos tener la expectativa de lo que vaya a hacer Jan Aranguren, que por cierto recibió la bendición de Davis Vázquez, auguraba hacia él mucho éxito y que ojalá llegase a la NBA. Me parece que es una lista muy interesante y que hacerle ese corte final no va a ser una tarea fácil para Ronald Guillén. Evidentemente, yo creo que cualquiera de los nombres que queden van a representar a Venezuela, lo van a hacer muy bien en lo que va a ser la AmeriCup de este próximo mes y, por supuesto, deseando el mayor de los éxitos para esta selección que está hecha. Yo creo que tiene el talento suficiente para competir y llegar entre los mejores de esta competición, pero sabemos que la competencia en América hoy por hoy es bastante complicada.
No, y solamente en este grupo Venezuela va a enfrentar a Puerto Rico, que Puerto Rico tiene la segunda mejor liga obviamente el continente americano, junto a la NBA. Prácticamente son filiales, por así decirlo, porque muchos jugadores de la NBA van a participar en la BSN. Bueno, por ahí está Chris Duarte. Sí, imagínense ustedes. Miguel, ya para cerrar, tus impresiones y tus conclusiones. Mira, como decía, me gusta mucho la variedad que hay entre veteranía y mucha sangre joven, mucha nueva sangre. Me alegra mucho la vuelta de Carlos Lemus, que se perdió temporada de SPB. Que se haya recuperado bien tras esa lesión terrible que tuvo en la rodilla. Me alegra que esté ya disponible para al menos la preselección. Es uno de los pilotos para el futuro de la selección de Venezuela. Concuerdo con Carlos de que el material está para competir al más alto nivel en la AmeriCup. ¿Quién quita? Ojalá se cumpla lo que la gente tanto pide y que Venezuela salga campeón de la AmeriCup. Dios quiera. Pero hay que también entender que es un proceso y que hay que... Voy a terminar con esta frase. Hay que aprender a perder para volver a ganar. No, y yo soy un poquito más mesurado. Yo pienso que, bueno, si Venezuela llega a clasificar a segunda ronda, para mí es un torneo exitoso. Pero bueno, ahí tienen los preconvocados de la lista de Venezuela. Obviamente los que están en blanco, en color blanco, son los criollos, por así decirlo, los que juegan en el patio, los que tienen contrato con equipos de Venezuela. Y los que están en amarillo, evidentemente, son los que están un poquito ya confirmados para jugar en el baloncesto internacional. Pero bueno, desearle los mejores de los éxitos a estos 20 jugadores que suben la camiseta, que hagan lo mejor posible para quedarse en el 12. No todos van a ir, eso tienen que entenderlo, y ojalá que entiendan que las puertas de la selección no están cerradas, sino que queda un largo recorrido. Y también a esas personas que tienen niños, practicando este deporte, ténganle paciencia que en algún momento, Dios mediante, van a estar en una preconvocatoria de selección nacional, de selección regional. En fin, gracias a todos ustedes por estar en esta edición del Go Sport. Y bueno, los esperemos aquí en los comentarios. Queremos leer sus comentarios para ver cómo podemos hacer el segundo programa, obviamente de cara a la AmeriCup, con los jugadores, con los 12 jugadores confirmados. Y ya para los partidos vamos a tratar de tener esas reacciones que son muy virales en las redes sociales. Gracias, muchachos.